Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. En la neblina del tiempo, donde la historia se entrelaza con la leyenda y la magia todavía respira entre las sombras de los antiguos bosques, surge una historia que ha cautivado la imaginación de generaciones. Hoy, en Ilustres Anónimos, nos embarcamos en un viaje hacia una época de héroes y conjuros, de nobles ideales y tradiciones profundas. Nos adentramos en el mítico mundo de Arturo, Merlín y el legendario reino de Camelot. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal la semana? Espero que hayáis tenido una semana muy positiva, muy buena. Y como digo, hoy vamos a irnos a las tradiciones y a las leyendas e historias más famosas de Reino Unido, de Gran Bretaña. Y vamos a hablar de Merlín, del rey Arturo y, como no, de Camelot. Así que, sin más dilación, vamos a darle forma a esta historia. Cuentan las crónicas de antaño que en una isla envuelta en las brumas del norte se erigió Camelot, un castillo de incomparable belleza y fortaleza, donde el joven Arturo, desafiando toda probabilidad, emergió como el rey destinado a unir una tierra fracturada. A su lado, Merlín, el mago de sabiduría insondable, tejía su magia y consejos, guiando el destino de reyes y reinos. Pero ¿qué hay de cierto en estas historias que han trascendido los siglos? ¿Existió realmente Arturo o es acaso un ideal fabricado por los sueños y necesidades de quienes lo narraron? ¿Y qué hay de Merlín? ¿Fue el mago un mero mortal elevado a la categoría de mito por sus actos inexplicables o realmente un ser de poderes sobrenaturales? Bueno, pues acompáñame, querido y querida oyente, mientras exploramos estas preguntas y descubrimos los hilos de verdad que se esconden detrás de los velos de la fábula. Sumérgete conmigo en las leyendas de caballeros y encantamientos, en una saga que ha modelado nuestra comprensión de la nobleza, la valentía y la traición. La figura de Arturo, ese icónico rey de Bretaña, y su místico consejero Merlín han sido objeto de fascinación desde tiempos inmemoriales. Pero ¿de dónde surgen estas figuras tan arraigadas en el imaginario colectivo? Bueno, pues para entender los orígenes de Arturo y Merlín debemos viajar atrás en el tiempo, a una era en la que las líneas entre la historia y la mitología apenas se distinguían. La primera mención que conocemos de Arturo aparece en Historia Britonum, un texto latino compilado alrededor del año 830 por Nennius, un monje galés. Este documento menciona a Arturo no como un rey, sino como un líder guerrero que combatió contra los invasores sajones. Aquí, Arturo es descrito como un dux bellorum, es decir, un líder de batallas, y se le atribuyen 12 grandes victorias que solidificaron su leyenda. Este Arturo histórico, vamos a decirlo así, está lejos del monarca de los cuentos de caballeros y damiselas. Es más bien un feroz defensor de su tierra, una figura casi mítica elevada por su heroísmo en combate. Merlín, por su parte, tiene sus raíces en la figura de Myrdin, un bardo loco cuyas visiones y profecías se registran en textos galeses como los Annales Cambriae y diversas poesías. La transición de Myrdin a Merlín se ve influenciada por la necesidad de un personaje que encarne el misterio y la sabiduría antigua, transformándose gradualmente en el mago consejero del rey Arturo en la literatura posterior. El Merlín que conocemos hoy en día
con su larga barba y sus poderes mágicos, es producto de siglos de evolución literaria, donde se mezclan elementos paganos y cristianos, historias folclóricas y aporte de diversas culturas que se sumaron a la leyenda a través de los siglos. Estos relatos tempranos colocan a nuestros personajes en un marco de referencia histórico, pero cargado de elementos míticos, lo que permite que la leyenda crezca y se adapte, convirtiéndose en un lienzo sobre el cual generaciones de narradores han pintado sus ideales de justicia, heroísmo y magia. Con las semillas de la leyenda que ya acabamos de sembrar, o ya sembradas en los textos galeses y bretones, el mito de Arturo comenzó a florecer en toda Europa, alcanzando su plenitud durante la Edad Media. Este periodo vio la transformación de Arturo, de un líder guerrero a un monarca casi celestial, rodeado de caballeros, damas y aventuras místicas. Este cambio se debió en gran parte a la monumental obra de Geoffrey de Monmouth, Historia Regum Britanniae, escrita en el siglo XII. Geoffrey presenta una versión de Arturo que es tanto rey como héroe mítico, dotado de un linaje divino y un destino glorioso. Bajo su pluma, Arturo no solo repele invasores, sino que también establece un vasto imperio y gobierna con un equilibrio de justicia y sabiduría casi utópicas. Es en esta obra donde aparecen por primera vez muchos de los elementos ahora clásicos de la leyenda artúrica, incluyendo la famosa espada Excalibur, la reina Ginebra y el mago Merlín como su consejero principal. Pero ¿por qué esta visión particular de Arturo resonó tanto en aquel tiempo? Bueno, pues la Europa medieval, fragmentada y acosada por conflictos internos y externos, encontraba en Camelot un modelo del orden ideal. El reinado de Arturo, con su corte justa y sus nobles caballeros, ofrecía un escaparate de lo que podría ser un reino bajo el liderazgo correcto y divinamente ordenado. Así, la figura de Arturo se convirtió en un espejo de las aspiraciones políticas y morales de la nobleza medieval, quienes veían en él un ejemplo de alguien a quien seguir. La historia de Arturo también ofrecía un espacio para la exploración de temas universales como la lealtad, la traición, el amor y la pérdida, temas que resonaban profundamente en el corazón y la mente de sus audiencias contemporáneas, incluso podríamos decir que suenan a día de hoy, resuenan de la misma forma. El papel de Merlín también se expandió en textos posteriores, como los de Chrétien de Troyes y otros autores del ciclo artúrico, donde se le otorgan orígenes mágicos y una profundidad de carácter que lo convierten en uno de los arquetipos más duraderos del mago sabio, pero trágicamente destinado. Bueno, pues ya tenemos un poco el escenario de nuestra historia de hoy. Ya sabemos qué es Camelot, de cuándo se origina Camelot, dónde se originan estas leyendas y en qué momento acaban apareciendo uno a uno los personajes sobre Camelot. A día de hoy, pues bueno, Camelot sigue siendo un poco pues lo que a todos los reinos, vamos a decirlo así, lo que todos los reinos en este caso aspiran a ser, ¿no? Como decía, es un reinado, pues un reino donde se habla de eso, como decía, de los temas universales como lealtad, traición, amor y pérdida, ¿no? Bueno, pues se habla un poco de Arturo, los caballeros de la mesa redonda, de Camelot, como, bueno, pues como decía, ¿no? Como orígenes de nobleza y lealtad y caballería, ¿no? Todo eso, como decía también al principio, en un mundo donde, bueno, donde es un modelo de orden ideal, ¿no? Y vamos a pasar ahora al personaje principal, vamos a hablar de Arturo. Y es que la historia de Arturo es una de origen misterioso y destino grandioso. Según las leyendas, Arturo fue engendrado por Uther Pendragon, rey de Bretaña, con la ayuda mágica de Merlín. Disfrazado por los encantamientos del mago, Uther pudo unirse con Igraine, la esposa de otro noble, y de esta unión nació Arturo. Desde el inicio, la vida de Arturo está marcada por la magia y el misterio, características que definirían todo su reinado. Bueno, pues ya tenemos un Arturo con un nacimiento casi divino, ¿no? Casi mágico.
Arturo fue llevado y criado en secreto lejos de la corte, hasta que fue el momento de revelar su verdadera identidad. La historia alcanza un punto culminante cuando el joven Arturo logra extraer la espada Excalibur de la piedra, un acto que, según la profecía, solo podría realizar el verdadero soberano de Inglaterra. Este momento es crucial, pues no solo simboliza su derecho divino a gobernar, sino que también representa su aceptación del destino que Merlín había profetizado para él. Una vez coronado, Arturo establece Camelot como su corte y convoca a los más nobles caballeros de la tierra para unirse a la mesa redonda. Es justo decir, antes de seguir, que incluso para Arturo es una sorpresa, ¿no?, el hecho de poder sacar la espada de la piedra, porque, como digo, fue criado lejos de la corte y fue pues criado en secreto sin él mismo saber que era hijo del rey, del antiguo rey de Bretaña, ¿no? Y tampoco sus allegados lo sabían, con lo cual pues es un poco una sorpresa para todos que Arturo sea capaz de sacar esta piedra de la espada, esta espada de la piedra en este caso, perdón, al revés. Bueno, como decía, esta fraternidad de caballeros, como decía, los caballeros de la mesa redonda, no solo simboliza la unión de los reinos de Bretaña bajo un solo estandarte, sino que también encarna los ideales de igualdad y justicia que Arturo impone como pilares de su gobierno. Bajo su reinado, Camelot se convierte en un símbolo de una era dorada, una utopía que, aunque breve, sigue resonando como un ideal a alcanzar. Todos conocemos en mayor o menor medida la historia de Arturo y de Camelot, y todos sabemos de Camelot como eso, como un ideal, ¿no?, de caballería. Arturo, como rey, es retratado como un líder justo pero humano, cuyo reinado está lleno de desafíos tanto internos como externos. Desde repeler invasiones hasta resolver disputas entre sus propios caballeros, Arturo se enfrenta a cada desafío con una mezcla de valentía y sabiduría. Sin embargo, su gobierno también es vulnerable a las traiciones internas y a los conflictos personales, temas que eventualmente conducirían a la caída de Camelot. El reinado de Arturo no solo se caracterizó por su justicia y sabiduría, sino también por sus valientes hazañas y batallas épicas que reafirmaron su lugar en la historia y en la leyenda. Entre estas, la búsqueda del Santo Grial destaca como una de las aventuras más espirituales y simbólicas de su corte. El Grial, una reliquia sagrada vinculada a la última cena y la pasión de Cristo, se convirtió en el objeto de una búsqueda que simboliza la búsqueda de la pureza y perfección espiritual, un viaje que pocos caballeros estaban destinados a completar. Esta búsqueda fue más que una simple aventura, fue una prueba de carácter y fe, donde los caballeros de la mesa redonda enfrentaron numerosas pruebas y tentaciones. Solo el más puro de corazón podría alcanzar el Grial, y en la leyenda este honor a menudo se asocia a Sir Galahad, el caballero más noble y sin tacha, que refleja los ideales más altos que Arturo aspiraba para su corte. Pero las hazañas de Arturo y sus caballeros no se limitaban a las búsquedas espirituales. No podía ser menos. Las batallas contra los sajones y otros invasores que amenazaban su reino fueron numerosas. Una de las más famosas es la batalla de Camlann, donde, según las crónicas, Arturo enfrentó con su propio hijo Mordred, en un conflicto que llevaría a ambos a su trágico final. Este enfrentamiento no solo es emblemático de las luchas internas que azotaban su reino, sino también de los temas recurrentes de traición y conflicto generacional que persiguen a Arturo hasta el final. La resonancia de estas batallas y búsquedas va más allá de sus elementos históricos o míticos. Simbolizan el eterno conflicto entre el bien y el mal, la pureza y la corrupción, y la lucha incesante del hombre por alcanzar un ideal superior. Bajo el liderazgo de Arturo, Camelot se convierte en el escenario donde se juegan estos grandes temas universales, haciendo que su historia trascienda el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un espejo de las aspiraciones y desafíos humanos. Pues este es más o menos el rey Arturo. Como decía, se le da un origen, vamos a decirlo, mágico, divino, porque se habla eso, ¿no?, de que el propio Merlín tiene que ayudar a su concepción, su padre,
el rey de Bretaña lo tiene con una mujer que no es la suya, Uther Pendragon lo tiene con la mujer de otro noble, y lo que hacen es que se llevan a Arturo de la corte y se le cría en secreto, lo que hace que el propio Arturo no sepa de su origen, ¿no? Hasta que más adelante ya consigue sacar la espada de la piedra. La historia es sencilla. En el momento en el que el rey de Bretaña fallece, se queda un cargo vacante, con lo cual hay una disputa de varios caballeros que quieren ser reyes, ¿no? Que quieren ser el legítimo rey de Bretaña, o quieren ser el legítimo sucesor. Y para todos es una sorpresa cuando el Arturo, que es el gran desconocido, consigue sacar la espada de la piedra. Y es un poco sus orígenes, ¿no? Sus orígenes humildes, en el sentido de que se cría, ¿no? Totalmente separado de lo que sería la corte. Luego es eso, ¿no? Luego se habla de una época de bastante prosperidad, ¿no? Para bueno, pues para la corte, ¿no? En el que eso se hablan un poco de las búsquedas espirituales, de las luchas, ¿no? Contra otros, contra enemigos extranjeros, como decía antes, los sajones. Hasta que acaba, como decía, acaba mal, porque acaba, bueno, falleciendo a manos de su propio hijo Mordred. Mordred, que por cierto, es, vamos a decirlo así, es el hijo incestuoso de Arturo. ¿Por qué incestuoso? Bueno, pues porque es que Mordred era hijo de Arturo, y a su vez su madre era su hermana, que era Morgana, que os sonará a todos por las leyendas artúricas. Sabréis de Morgana como si fuera la mala malísima, ¿no? O la antítesis de lo que era Merlín. Bueno, pues es que en este caso Mordred, el hijo de Arturo, era hijo de ambos, ¿no? De Morgana y de Arturo. Bueno, es curioso, ¿no? Porque al final aquí lo que vemos, bueno, he dicho hermana, es medio hermana de Arturo, pero bueno, lo es, o sea, lo es, es medio hermana de él, con lo cual es un hijo incestuoso. Y como decía, es curioso, ¿no? Porque si os dais cuenta, muchas de estas historias os resonarán, ¿no? De más adelante, de cuentos infantiles, o incluso más adelante ya en la cultura del siglo XX, de historias, ¿no? De películas. Ya no quiero hablar de, bueno, por ejemplo, de Merlín el Encantador, evidentemente, porque se habla automáticamente de la historia de Arturo, Merlín, bueno, y los demás. Pero sí que os sonará esto, el alejarle, ¿no? Y que no crezca en la corte. Os puede sonar un poco a las historias que bueno, pues que más adelante se han contado en cuentos infantiles, ¿no? Incluso este tema de que Mordred, su hijo, acabe con su vida, también suena un poco, ¿no? A lo que pasaba, ¿no? A lo que pasó con Julio César y su hijo Bruto. Bueno, pues nos resuena a todos un poco, ¿no? Al final la leyenda de Arturo está compuesta de muchas cosas, ¿no? Muchos componentes que nos resuenan a todos, que nos suenan a todos mucho, ¿no? Pues es un poco Arturo, ¿no? Vamos a hablar de Merlín, cuyo nombre evoca imágenes de sabiduría antigua y poderes místicos. Es tan central en la leyenda artúrica como el propio rey Arturo. Pero ¿quién era Merlín y de dónde provienen sus extraordinarias habilidades? Bueno, pues la leyenda cuenta que Merlín nació de una madre mortal y un padre que era un espíritu o demonio, lo que le confería poderes más allá de los mortales comunes. Esta dualidad en su origen le permitía ver tanto el pasado como el futuro, otorgándole una perspectiva única que lo convirtió en un consejero incomparable de Arturo. Desde el principio, Merlín jugó un papel crucial en la ascensión de Arturo. Fue él quien orquestó la concepción de Arturo a través de sus encantamientos y posteriormente escondió al niño, educándolo en secreto hasta que estuviera listo para reclamar su derecho como rey. La sabiduría de Merlín también se manifestó en la creación de la mesa redonda, símbolo de la igualdad y unidad que Arturo buscaba para su reino. Esto es curioso, ¿no? ¿Por qué una mesa redonda y no una mesa cuadrada o no una mesa... ¿por qué redonda, no?
porque incluso el rey, siendo parte de los caballeros de la mesa redonda, el hecho de que fuera redonda les ponía a todos en la misma posición. Es decir, no había puntas, no había quien presidiera esa mesa, porque al final una mesa redonda no deja de ser eso, una mesa redonda, donde al final todos sus componentes son iguales, ¿no? Son iguales, están a la misma distancia y están de la misma forma situados, ¿no? Ese es el juego, ¿no?, de la mesa redonda. Pero bueno, el papel de Merlín, como decía, no se limitaba solamente a la política y la gestión del reino. Sus consejos también guiaban a Arturo en asuntos de guerra y paz, justicia y moralidad. Sin embargo, la relación entre Merlín y Arturo era compleja y llena de tensiones. Aunque Merlín veía en Arturo la esperanza de un reino unido y justo, también conocía los desafíos y traiciones que eventualmente desgarrarían Camelot. Como decíamos, Merlín se le atribuye, ¿no?, también el hecho de poder ver el futuro, ¿no? Su capacidad, como digo, para ver el futuro era tanto una bendición como una maldición, ya que debía navegar entre la necesidad de proteger a Arturo y el destino inexorable que las profecías auguraban. La figura de Merlín encarna el arquetipo del mago sabio, aquel cuyos conocimientos y poderes lo sitúan aparte de los mortales, pero cuya humanidad y dilemas personales lo hacen profundamente relatable. En Merlín, la leyenda encuentra no solo un motor de eventos mágicos y milagrosos, sino también un personaje trágico cuyo destino está irremediablemente ligado al del reino que ayudó a construir. Bueno, pues estamos conociendo un poco la figura de Merlín. Y es que Merlín no solo es célebre por su sabiduría y consejo, sino también por sus vastos poderes mágicos, que jugaban un papel crucial en la protección y el desarrollo de Camelot. A través de sus habilidades, Merlín podía alterar el curso de la naturaleza, bendecir o maldecir a los hombres y prever acontecimientos futuros, lo que le otorgaba un papel casi divino en la corte de Arturo. Uno de los actos más emblemáticos de su magia fue la creación de Excalibur, la espada del verdadero rey, que no solo servía como arma, sino también como símbolo del poder legítimo de Arturo. Además, Merlín diseñó la mesa redonda, que, como decía, se convirtió en un poderoso símbolo de la camaradería y la equidad entre los caballeros de Arturo, reforzando los ideales de justicia y honor que el rey deseaba para su reino. Pero los poderes de Merlín también tenían un lado más oscuro y enigmático. Sus profecías, a menudo crípticas y de doble sentido, guiaban las acciones de Arturo y sus caballeros, pero también planteaban dilemas morales y éticos. La más famosa de estas profecías fue la que predijo la caída de Camelot, un destino trágico pero inevitable que Merlín vio venir, aunque luchó mucho por prevenir. La influencia de Merlín en los asuntos de Camelot extendía su alcance más allá de lo sobrenatural. Su sabiduría y conocimiento de las leyes antiguas y modernas ayudaron a Arturo a tomar decisiones justas y a mantener la paz en sus tierras. Sin embargo, a medida que las tensiones dentro de la corte crecían y los desafíos externos se hacían más amenazantes, incluso la magia de Merlín encontraba sus límites. En la figura de Merlín, la leyenda artúrica explora los límites de la intervención sobrenatural en los asuntos humanos. Representa la tensión entre el destino y el libre albedrío, mostrando que incluso el más poderoso de los magos no puede alterar completamente el curso del destino. Esta dualidad de poder y limitación ofrece una rica veta de reflexión sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y la sabiduría. Bueno, pues este es un poco Merlín, como decimos o como decía. Merlín, incluso su halo, tiene un halo, ¿no?, de personaje mágico, no ya solamente por los poderes que pudiera tener, sino porque, como ya os decía, es el propio creador de Excalibur, espada que más tarde Arturo saca de la piedra. Es el propio mago que hace que el rey de Bretaña, el padre de Arturo, se quede, deje embarazada a esta mujer y tengan a Arturo, con lo cual esto le confiere como un poder también, o una persona como si fuera etérea, ¿no? Es decir, está siempre ahí. No se nos habla de su edad, no se nos habla de las representaciones que conocemos de él, son mucho más modernas, pero es como si fuera un personaje que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso podríamos pensar que hasta el día de hoy no podría estar por ahí. Con lo cual,
hace que Arturo se le conciba, crea esta espada, cría a Arturo, le cría lejos de la corte, le va preparando para lo que más en el futuro le va a venir. Pero bueno, aparte, bueno, pues es un consejero, es un mago, bueno, tiene un poco todo, ¿no? Tiene un poco todo, con lo que decíamos, ¿no? Con la limitación, no limitación, pero con la... ¿cómo decirlo? Con la desgracia, ¿no? De poder ver el futuro y poder ver cuando algo es irremediable y cuando algo, bueno, pues se puede evitar, ¿no? La dualidad, ¿no? De poder ayudar y no poder hacer nada. Pero bueno, vamos a pasar ahora y vamos a conocer un poco más Camelot. Camelot, el corazón del reino de Arturo, no solo es un castillo o una corte, sino un símbolo poderoso de lo que podría ser un mundo regido por la justicia y el honor. En las leyendas artúricas, Camelot es retratado como un lugar de esplendor arquitectónico y belleza, rodeado de bosques encantados y campos fértiles, un verdadero reflejo del orden celestial en la tierra. Bajo el reinado de Arturo, Camelot se convierte en el escenario donde se juegan grandes ideales, pero aquí donde se establece, es en este lugar, ¿no? Donde se establece la mesa redonda, reuniendo los caballeros más valientes y nobles de la tierra, cada uno comprometido con el código de caballería que valoriza la verdad, la valentía y la protección de los inocentes. Camelot es un refugio de igualdad, donde los caballeros, independientemente de su origen, se sientan juntos, sin ningún puesto como decía, ¿no? Sin ningún puesto principal en la mesa, que simbolice, ¿no? Que lo que hace es simbolizar la ruptura de las jerarquías feudales y la promoción de un ideal de fraternidad. Como decía, al no haber cabecera, no hay nadie más importante que nadie, ni el rey ni ningún otro caballero. Este concepto de Camelot resonaba profundamente en la mentalidad medieval, ofreciendo un modelo de gobernanza y convivencia que contrastaba marcadamente con la realidad de la época, marcada por guerras constantes y desigualdades profundas. Hay que pensar en el medievo europeo. Iba a decir, por ejemplo, sería absurdo decir, por ejemplo, porque Estados Unidos ni estaba ni se le conocía en ese momento, o América, vamos a decirlo. La época medieval la conocieron más bien poco, si no nada. Hay que pensar, ¿no? En ese medievo europeo, en una época de profunda oscuridad, de desigualdad social, de mucha pobreza, ¿no? Es al fin y al cabo de jerarquía feudal, donde había señores y había caballeros y habría nobles y había pues gente llana, gente del pueblo, gente que vivía en el campo, gente que, bueno, pues hay que pensar en todo esto, ¿no? Por eso digo que esto resuena mucho, ¿no? en este concepto, ¿no? de Camelot. De Camelot resonaba mucho en la mentalidad medieval. Como decía, ¿no? La visión de este Camelot, por tanto, no solo servía como un carácter como un escaparate utópico, sino también como eso, una crítica velada a las cortes contemporáneas y un llamado a aspirar a algo superior, ¿no? Como venía diciendo antes. Sin embargo, la percepción de Camelot, como todos los ideales, era frágil a pesar de su gloria. El reino estaba destinado a enfrentar desafíos internos y externos que pondrían a prueba los principios sobre los que se fundó. La lealtad y moralidad serían cuestionadas y las tensiones personales y políticas revelarían las grietas en el fundamento de este ideal utópico. Bueno, pues es un poco lo que sabemos de Camelot, Seguimos con ello. La historia de Camelot, aunque marcada por un idealismo radiante, también está teñida de tragedia. La caída de Camelot es un tema recurrente en la leyenda artúrica y simboliza el declive inevitable de incluso los más grandes y nobles reinos. La desintegración de Camelot comenzó desde dentro, no solo por fuerzas externas, sino por las fisuras en las relaciones personales y la erosión de los ideales que sustentaban el reino. Uno de los elementos clave en la caída de Camelot fue la traición de Lancelot, o Lanzarote, como luego se castellanizó, pero entre Lancelot y Ginebra. La relación ilícita entre el más leal de los caballeros de Arturo era su favorito,
y su reina, su mujer, no solo fue un escándalo personal para Arturo, sino que también fracturó la unidad de la mesa redonda. Los caballeros se vieron divididos en lealtades, algunos con Arturo y otros con Lancelot, erosionando la hermandad y la confianza que eran fundamentales para la estabilidad del reino. Bueno, como podéis ver, ni aun así, ni aun queriendo mantener estos ideales era factible o era posible, ¿no? Era posible. A esto se sumó la traición, como decía hace un rato, de Mordred, el propio hijo de Arturo, quien usurpó el trono en la ausencia de Arturo. La batalla final entre Arturo y Mordred, el Candlam, donde ambos se encontraron su fin, es emblemática del conflicto generacional y de la lucha interna que consumió a Camelot desde dentro. Esta batalla no solo representó el enfrentamiento físico entre fuerzas opuestas, sino también el choque de ideales y el colapso de un sueño. La caída de Camelot, con toda su tragedia y drama, sirve como una poderosa metáfora sobre la impermanencia de los ideales y la complejidad de la naturaleza humana. Nos recuerda que incluso las más grandiosas utopías están o son vulnerables a las debilidades humanas y que la lealtad y los valores morales son tan frágiles como preciosos. El legado de Camelot, entonces, no es solo una historia de gloria y honor, sino también una lección sobre la fragilidad de los ideales humanos y la necesidad constante de vigilancia y renovación moral y ética. A pesar de su caída, Camelot sigue siendo un símbolo de lo que la humanidad puede aspirar a ser, y sus historias continúan inspirando a generaciones a reflexionar sobre los valores de la justicia, igualdad y liderazgo moral. Pues Camelot, todos conocemos Camelot, todos conocemos la historia de Arturo, si no lo sabíais, la historia sobre Lancelot y Ginebra, la traición, ¿no? La traición máxima, que en este caso es que uno de los caballeros de la mesa redonda, pues traicione a Arturo, yaciendo en el lecho de su mujer. Son un poco los problemas que todos conocemos, ¿no? Los que al final generan todos estos quiebras, ¿no? Vamos a decirlo así, en los ideales, ¿no? Donde una sociedad que se puede decir aspiraba a la perfección, a la nobleza, a los ideales de caballería, una mesa redonda, ¿no? Donde todos son iguales, donde nadie es más que nadie, ¿no? Y al final, incluso con todo eso por delante, al final el humano, ¿no? Las debilidades del ser humano pues acaban por destrozar pues los ideales, ¿no? Los ideales que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y en este caso, Lancelot tiene una aventura, vamos a decirlo así, tiene relaciones, una aventura con Ginebra. Arturo lo sabe, ¿no? Se entera, y es donde empieza es el principio del final, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de Camelot y los caballeros de la mesa redonda, o de la historia de Arturo, ¿no? Como decía también al principio, más adelante su propio hijo, aunque Arturo tampoco es ejemplo de nada, ¿no? Porque lo tiene con su medio hermana, con Morgana la Fe, creo que era, que no recuerdo mal. Tienen varios nombres, os lo vais a encontrar con varios nombres. Pues tiene este hijo Mordred, y al final Mordred, pues aprovechando que el padre no está, se apodera del trono. Esto acaba en una batalla que acaba con los dos, pues de aquella manera, ¿no? Bueno, es un poco también la historia del ser humano, ¿no? Del ser humano. Esto lo hemos visto también en otras tragedias griegas, ¿no? Lo hemos visto también, como decía antes, con Julio César, con su propio hijo, con Bruto. Sí, o sea, al final no es tan raro, ¿no? Lo que pasa es que, siempre cuando es una sociedad tan utópica como esta, el golpe parece que es mayor, ¿no? Parece que es mayor. Pues estos son un poco los personajes y lo que he traído hoy. Hoy no va a ser muy largo, y os voy a dejar descansar un poco más.
Pero bueno, al final es un poco... hay más personajes que, bueno, que sean importantes dentro de la leyenda artúrica, que merece la pena que investiguéis un poco. Estos son los típicos personajes o las típicas leyendas que son bonitas de leer, que son bonitas de buscar y de leer. Si las encontráis, podéis buscar por ahí, tenéis casi todo en internet. Legalmente hablando, y legalmente también, pero nosotros hablamos siempre desde el punto de vista legal. Y luego, bueno, pues a nivel cultural, antes de pasar al final y a las conclusiones, sí que me gustaría hablar un poco bueno, pues hemos tenido a lo largo de, ya no hablo de las últimas, de las últimas películas que se han hecho sobre toda esta historia, ¿no? Estoy recordando, creo que se llamaba, era Sean Connery, o Sean Connery, Sir Sean Connery, no sé si era Mel Gibson, Sean Connery, el primer caballero o el último caballero, siempre se me olvida, no sé si la película se llama el primero o el último. Es un poco la historia de todo esto que he contado, se centra sobre todo en la parte en la que bueno, pues Lancelot traiciona a, a Arturo, ¿no? Con su mujer, ¿no? O sea, tiene una relación con Ginebra, y le traiciona, ¿no? Es una película que merece mucho la pena ver. Las actuaciones de Sean Connery y demás, bueno, pues son bastante... Se llama El primer caballero, que lo estaba buscando. Y es de 1995, ojo ahí, ojo ahí. Y como decía, sí, no era Mel Gibson, pero era Sir Sean Connery, sí, Richard Gere, y Julia Ormond hace como de Ginebra, ¿no? Merece mucho la pena, merece mucho la pena. Habla de esa última etapa de Arturo. Bueno, incluso sin hacer muchos spoilers se ve el final, ¿no? Del rey Arturo. Ya os he contado cómo muere. Evidentemente es novelado, es una película, pero merece mucho la pena. Han pasado muchos años, pero bueno, van a hacer casi 30. Sí, dentro de un año desde que se estrenó, pero es muy una película muy buena. Se llama El primer caballero, First Knight en inglés, y la tenéis en muchos sitios. En Netflix, por ejemplo, creo que la tenéis. Y hay otras cuantas. Se hizo una muy bonita también, esta va a sonar más, se llamaba Merlin el Encantador, de Walt Disney, y también hablaba de todas estas historias, ¿no? Y hablaba un poco de eso, sí, de la infancia, ¿no? De Arturo siendo un don nadie hasta que consigue sacar la espada de la piedra. Y la verdad es que es una película que es muy bonita, y aquí sí que nos enseñan a un Merlín que es el que todos conocemos, ¿no? El típico Merlín que se nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Con este traje azul, barba blanca, una especie de túnica, ¿no? Muy larga. Bueno, pues también es una película que merece mucho la pena ver, y también hay unas cuantas más. Pero bueno, a nivel cultural ha trascendido mucho. Incluso hubo un musical que ya dije que era el favorito de los Kennedy. Los Kennedy bueno, que su aspiración era construir un Camelot, y claro, sin tener en cuenta que Camelot también acabó mal, ¿no? Que acabó mal. Pero bueno, pues como decía, que no quiero extenderme más. Al concluir nuestro viaje a través de las brumas del tiempo hasta Camelot, es esencial reflexionar sobre por qué estas historias de un rey y un mago, o es un mago en este caso, continúan cautivando nuestra imaginación siglos después de haber sido contadas por primera vez. En el corazón de estas leyendas yacen temas universales de heroísmo, traición, amor y pérdida, que resuenan en lo más profundo del alma humana. Se nos presentan figuras heroicas que, a pesar de sus fallos y sus cosas negativas, ¿no? Se esfuerzan por alcanzar lo inalcanzable, luchando contra adversidades tanto internas como externas. Esto también nos sonará un poco de lo que hablábamos del hombre de la Mancha, ¿no? De esa caballería moderna de Cervantes, que también buscaba, ¿no? el sueño, ¿no? El alcanzar lo inalcanzable, ¿no? La figura de Arturo, en particular, encarna el ideal del liderazgo, un monarca justo y valiente que no solo busca el poder, sino que aspira a los más altos ideales de orden y equidad. Su historia es la de un líder que, en su búsqueda por establecer un reino de justicia y paz, enfrenta continuos desafíos que prueban su moral y su resolución. Por otro lado, Merlín, con sus profundas contradicciones y su sabiduría mística, personifica la complejidad de la consejería
y la carga del conocimiento. Este enigmático mago no solo aporta un elemento de lo misterioso y sobrenatural, sino que también refleja los dilemas morales de usar el poder para influenciar o manipular los eventos humanos. Su presencia en la leyenda nos recuerda que el conocimiento y el poder vienen con una gran responsabilidad, esto lo hemos oído más veces, y que incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias imprevistas. Camelot, como símbolo de la sociedad perfecta, aunque inalcanzable, se erige como un espejo de nuestras propias utopías y los desafíos inherentes a su realización. Representa el lugar de orden ideal y de armonía que, aunque nunca completamente realizable, ofrece una visión de lo que podríamos aspirar a crear en nuestra propia sociedad. En la actualidad, donde los líderes son a menudo examinados bajo el escrutinio de la opinión pública y la moralidad y la ética son debatidas intensamente, las historias de Camelot ofrecen un terreno fértil para la discusión sobre qué constituye un liderazgo efectivo y justo. Los dilemas enfrentados por Arturo y sus caballeros reflejan nuestras propias luchas con la lealtad, la justicia y las consecuencias de nuestras decisiones. Así, mientras poco a poco nos alejamos de lo que ya son las ruinas de Camelot, llevamos con nosotros preguntas que son tan relevantes hoy como lo eran en la época medieval. ¿Qué significa ser un buen líder? ¿Cómo podemos equilibrar los ideales con las realidades humanas? ¿Y cómo podemos mantener nuestros principios en tiempos de crisis y cambio? Estas preguntas, eternas y universales, aseguran que la leyenda de Arturo seguirá siendo relevante mientras las personas continúen soñando con un mundo mejor y luchando por él. Camelot no es solo un lugar del pasado, es una promesa de lo que aún podemos aspirar a ser. Un faro de luz en la oscuridad, guiándonos hacia un futuro donde los ideales de justicia y equidad puedan algún día ser plenamente realizados. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades, impulsándonos a buscar y sostener esos valores que Arturo y su corte defendieron hasta el final. Pues la historia de Camelot. Y es que en nuestra exploración de Camelot y sus personajes legendarios hemos visto cómo los mitos, a pesar de su antigüedad, siguen siendo relevantes para nuestras vidas modernas. Tened en cuenta que hemos hablado de que lo primero que conocemos sobre Arturo es del año 830 y algo, creo que he dicho, o sea, ni siquiera de siglo I, ¿no? Siglo I. Las historias de Arturo, Merlín y la utopía efímera de Camelot nos invitan a meditar sobre la naturaleza del poder y la ética del liderazgo en un mundo que cambia rápidamente. En un tiempo en el que la verdad y la moralidad a menudo parecen estar en disputa, las narrativas de Camelot nos ofrecen una lente a través de la cual podemos examinar nuestras propias carencias y comportamientos. En la figura de Arturo vemos reflejadas nuestras propias aspiraciones hacia líderes que sean justos, compasivos y decididos. Arturo, aunque es un rey de una era pasada, encarna los valores del liderazgo que aún deseamos en nuestros dirigentes actuales. Su lucha por mantener la integridad de su reino y de su gente resuena con los desafíos que enfrentan nuestros líderes en la actualidad, presionados por mantener cohesión en sociedades cada vez más polarizadas. Nos suena mucho esto, Nos suena mucho. Merlín, como el arquetipo del sabio consejero, nos recuerda la importancia de la prudencia y el conocimiento profundo en la toma de decisiones críticas. En un mundo donde la desinformación y la desinformación se entrelazan frecuentemente, la figura de Merlín destaca la necesidad de discernimiento y sabiduría para navegar los complejos dilemas de nuestro tiempo. Finalmente, Camelot, como un ideal a alcanzar, nos impulsa a considerar qué tipo de mundo queremos construir. En un momento en el que los ideales de equidad y justicia enfrentan pruebas severas, Camelot nos sirve de recordatorio de que estos objetivos son tanto valiosos como vulnerables y que su defensa requiere tanto valentía como constancia. Así, al reflexionar sobre Camelot, no solo nos miramos hacia atrás a un pasado mítico, sino hacia adelante, hacia lo que podemos ser. Y otras preguntas, ¿no?, de las que ya decía, las preguntas planteadas por estas antiguas leyendas siguen siendo cruciales. ¿Cómo actuamos con integridad en tiempos difíciles? ¿Cómo preservamos los ideales en un mundo imperfecto? Estas son las preguntas que, si las mantenemos cerca, pueden guiar nuestras acciones y decisiones hacia un futuro más justo y honorable.
La leyenda de Arturo y Camelot, entonces, no es simplemente un cuento del pasado, sino un mapa para nuestro futuro, una fuente de inspiración continua que nos desafía a vivir según principios que trascienden el tiempo y la historia. Bueno, pues ahí lo tenéis, para que lo penséis un rato. Y así, queridos y queridas oyentes, llegamos al final de nuestro viaje a través de las leyendas de Camelot, donde reyes y magos nos enseñan sobre valentía, liderazgo y la búsqueda constante de un mundo mejor. Cómo nos gustan las historias de caballería, cómo nos gustan los reyes y las reinas, cómo nos gusta la magia, ¿no? Espero que este recorrido por las historias de Arturo, Merlín y la utopía de Camelot haya resonado con todos vosotros y os haya proporcionado tanto un escape como una reflexión profunda. Quiero, como siempre, que a veces no lo hago, pero quiero agradeceros sinceramente por acompañarme en este episodio de Ilustres Anónimos de hoy. Es un verdadero placer poder compartir estas historias que no solo forman parte de nuestro patrimonio cultural, sino que también ofrecen perspectivas valiosas sobre nuestra vida y desafíos actuales. Y si es que siempre hay buscamos, ¿no? Hay que buscar y buscamos que de lo que hablamos lo podamos aplicar, ¿no? A nuestra vida día a día. Por lo menos sacar un conocimiento, ¿no? Un algo, ¿no? de todo esto que contamos, ¿no? Si habéis disfrutado de este viaje a Camelot, no olvidéis, como siempre digo, darle a me gusta al episodio, suscribiros al canal si os apetece y compartirlo con amigos y familiares que también podrían apreciar estas inmortales narrativas. Vuestros comentarios y reflexiones son súper valiosos, así que no dudéis en dejar vuestras impresiones y sugerencias. Me encanta saber qué pensáis y qué temas os gustaría que explorara en futuros episodios. Así que nada, hasta la próxima. Seguid soñando y buscando la magia en vuestras propias vidas. Recordad que, al igual que en las historias de Camelot, cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer realidad nuestros ideales más elevados. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.